Capítulo 28. Subaru estaba sentado con las rodillas pegadas al pecho y la cabeza entre las manos. Su respiración era pesada y rápida mientras intentaba recuperar el control de sus emociones. Incluso con la mano de Shion sobre sus hombros, vertiendo magia onírica en él para sedarlo, no pudo calmarse por completo. Mierda. 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 ¿Cómo lidio con esto? ¿Cómo? Ni siquiera sé cuántos son. Hay 2. Tal vez 3. Maldita sea. Murmuraba para sí mismo mientras intentaba encontrar una manera de salir de esa situación, meciéndose de un lado a otro al hacerlo. Creí que estaba a salvo aquí. Creí que no me encontrarían ni me harían daño aquí. Comenzó a temblar aún con más fuerza. Pensé que este lugar era seguro. Si el mundo exterior estaba lleno de gente que quería matarme, pensé que aquí podría encontrar algo de paz por un tiempo, aunque eso significara lidiar con todo esto. Respiró hondo otra vez. Las voces de Shion y Beatrice, que estaban a su lado, le sonaban lejanas, casi como si vinieran de otro mundo. En lugar de eso, se quedó mirando al techo, el techo inmutable e inmóvil, mientras intentaba despejar su mente, aunque sentía ganas de arrancársela a la fuerza con sus propias manos. Así debió ser. ¿Verdad? Morir una y otra vez. Así lo hiciste. No es así. No es así, Subaru Natsuki. Gritó en su propia cabeza a su aparente yo anterior. Así es como lo hiciste, no. Así es como te hiciste importante. Debes haberte lanzado una y otra vez a la trituradora de carne. Lanzándote a situaciones donde no tenías nada que ver. Así es como hiciste que todos pensaran que eras un héroe. Lunático. Monstruo. ¿Tanto querías sentirte importante? ¿Valió la pena? ¿Cómo pudo valer la pena? ¿Cómo pudiste ser tan desesperado, Subaru Natsuki? Sus hombros se desplomaron al cerrar los ojos. Tiene que ser esto. Moriste. Te dejaste matar una y otra vez para ser el héroe. ¿O fue solo para salvar a todos? ¿O fue así como hiciste que te amaran en primer lugar? No me extraña que estén tan obsesionados. Con algo así podrías hacerlo todo a la perfección. No pensé que pudiera hacer eso. Morir una y otra vez solo por mi propio beneficio, solo para hacerlo todo bien. Pero lo hiciste. Esa es la única forma en que esto tiene sentido. No he hecho más que huir, intentar mantenerme con vida y morir, una y otra vez en este mundo. Eso es todo lo que puedo hacer. Apuesto a que eso es todo lo que podías hacer. Pero lo convertiste en un arma que hizo que todos pensaran que eras invencible. Los ojos de Subaru se llenaron de lágrimas. ¿Cómo? ¿Cómo puedes estar tan trastornado? ¿Tan psicótico? Tenías que estar loco. Simplemente tenías que estarlo. He muerto. He muerto más de una docena de veces y duele. Entonces, ¿cómo seguiste haciéndote esto a ti mismo? ¿Cómo seguiste adelante? ¿Tanto lo deseabas? No puede valer la pena. ¿Cómo podría yo hacer algo así? Soltó otro profundo suspiro. Pero supongo que tengo que hacerlo si quiero salir de este lío. Subaru Natsuki, puede que hayas usado la muerte para intentar darte la vida perfecta, usaste el regreso por muerte como la herramienta definitiva, bueno, está bien. Si tú puedes hacerlo yo también. Pero voy a usarlo para salir de este lío. Tras respirar hondo, abrió los ojos y su visión se llenó con los rostros preocupados de Shion y Lilac. ¿Ese Subaru? ¿Estás bien? Preguntó Beatrice con voz suave y tierna mientras le sostenía la mano. Subaru, ¿qué pasó? ¿De repente te asustaste? Preguntó Shion, con la preocupación evidente en su tono y expresión. Yo estoy bien, pero Subaru hizo una pausa y luego miró hacia Beatrice. No tengo tiempo que perder. Ya he perdido quién sabe cuántos minutos entrando en pánico de esa manera. Beatrice, te creerás cualquier cosa que te diga, ¿verdad? Si te pido que hagas algo. Sí, ¿sí? Por supuesto. Dile a Betty lo que necesites y yo lo haré, dijo el espíritu con absoluta convicción. No volvería a fallarle en su devoción. Eso era inaceptable para ella. Luego miró a Shion. Shion, si te digo que estamos en peligro y necesito que me sigas, ¿puedes hacerlo? ¿Qué? Ese sí. Puedo, pero ¿en qué peligro estamos? Preguntó Shion, poniéndose de pie. Creo que la mansión está a punto de ser atacada, dijo Subaru.
De hecho, sé que lo será, pero no me pregunten cómo. Les explicó a los dos. Casi esperaba que la mano le agarrara el corazón, y se preparó para el dolor. Pero la agonía nunca llegó. Bueno, eso sí que lo puedo decir. Apuesto a que simplemente no puedo explicar cómo lo sé. La expresión de Beatriz se endureció. ¿Es así? En ese caso, ¿qué debemos hacer, Subaru? Shion se giró repentinamente hacia Lilac, quien puso una mano en su cadera. Suponiendo que te creo, nuestro principal problema es que la mayoría de la gente en esta mansión está dormida. Lo miró fijamente durante varios segundos. Supongo que quieres que lo solucione, ¿no? Así es, asintió Subaru. Primero, cura a Rem y despierta a Meili y a Ram. Cuéntales lo que pasa. Ram debería poder tranquilizarla, sobre todo después de que le expliquemos la situación. En cuanto a Emilia, suspiró. Tendré que despertarla yo. Pensó en el estado en que se encontraba Roswell. Podrían atacar a Roswell mientras hacemos eso. Eliminémoslo primero. Beatriz negó con la cabeza. Supongo que yo o las criadas podemos ir a buscarlo rápidamente. Aunque preferiría no separarme de ti, respondió. Bien, entonces eso resuelve el problema. Beatriz me escucha enseguida, así es como lo hacía Subaru Natsuki, ¿verdad? Observó cómo Shion y Beatriz entraban rápidamente en la habitación de Rem y Ram para despertarlos y ponerlos en marcha primero. Moriste para poder mover a la gente como piezas a la perfección. Se estremeció al pensarlo. En lo terriblemente poderoso que era realmente ese poder, en lo terriblemente doloroso que era usarlo y en lo terriblemente loco que debía estar alguien para usarlo al máximo. Subaru Natsuki estaba aterrorizado de Subaru Natsuki, el héroe que convirtió su propia muerte en un arma definitiva. Rem y Ram se despertaron rápidamente. Ram fue informado de la crisis y tranquilizó a Rem casi de inmediato en cuanto despertó. Después de que Meili despertó, se acercó a Subaru con una sonrisa traviesa. Entonces, si nos atacan, estoy bastante indefensa sola, pero... ¿Sí? Meili, cuéntalo todo, la animó a que se diera prisa, y las ojeras se le acentuaron aún más. Pero tengo algunas de mis mascotas acampadas a poca distancia de la mansión. Creo que podría encontrarlas muy rápido, explicó. Subaru lo pensó. Su primer impulso fue decir que no. Pero necesitamos toda la potencia de fuego posible. Y ahora mismo vamos con prisa. Si ella los agarra rápido, todo irá bien. De acuerdo, pero... Se volvió hacia Beatrice. Veaco. Ve con Meili. Quiere ir a buscar a sus bestias mágicas. Solo asegúrate de ser rápido. Beatriz se giró, con ganas de protestar. ¿No sería mejor que Betty se quedara contigo, de hecho? Subaru frunció el ceño. Necesito a Shion aquí para mantener la calma. Nadie más servirá. Tienes que ser tú. Su tono no dejaba lugar a dudas. Y Beatriz ni se plantearía discutir seriamente con él. De acuerdo, supongo, cedió Beatriz, aunque claramente disgustada. Vamos, entonces tenemos que darnos prisa. Avisaremos al bufón por el camino. Beatriz le hizo una señal a Meili para que la siguiera mientras emprendían el vuelo rápidamente. Bien. Deberían poder informar a Roswell, conseguir las bestias mágicas de Meili y regresar antes de que surja algún problema. Subaru sintió una extraña satisfacción al ver que todo parecía resolverse rápidamente. Se dirigió hacia la habitación de Emilia, donde Lilac la estaba despertando mientras usaba su magia para mantenerla tranquila. Lilac es mucho más enérgica. Creo que Shion intentaba despertarlos suavemente y no alterar demasiado sus mentes. Pero Lilac los mantiene tranquilos a la fuerza. Lilac levantó la vista e hizo un gesto a Subaru para que se acercara. Ahora te toca a ti. Intenta que esto no se convierta en una pesadilla. Subaru puso los ojos en blanco. ¿Eres tú quien se lanza los chistes ingeniosos entre ustedes dos? Se encogió de hombros y sonrió con sorna. Alguien tiene que hacerlo. Ahora intenta no morir. Lilac se alejó y salió de la habitación mientras Emilia despertaba lentamente. Emilia, ¿te encuentras bien?, preguntó Subaru, extendiendo lentamente la mano para tomar la suya. Si yo estoy así, eso debería tranquilizarla. Al menos eso espero. Subaru. ¿Qué está pasando?, preguntó con una sonrisa, aún aparentemente en un estado de semisueño.
Solo gente antes, ¿eh? Supongo que realmente no quiere estar en la realidad. Yo necesito tu ayuda. Después podremos hablar de todo, te lo prometo, y con eso debería bastar. Sé que las promesas son muy importantes para ella, según lo que escribió Subaru Natsuki, así que espero que esto funcione. ¿Eh? Oh. Quiero decir, por supuesto, Subaru. Ella le sonrió, incorporándose. Haré lo que necesites. Te ayudaré en todo lo que pueda. Él asintió y la tomó del hombro. Bien, escúchame con atención, Emilia. Hay gente que está a punto de atacar la mansión. No sé exactamente por qué. Tal vez intenten matarme, tal vez secuestrar a Meil y a Sean. En cualquier caso, van a empezar a matar gente. Necesito tu ayuda para mantenerlos a raya. ¿Entiendes? Simplemente entra, dile lo que necesito y listo. ¿Qué? ¿Gente intentando? Su expresión se ensombreció repentinamente mientras comenzaba a temblar. La temperatura de la habitación comenzó a descender mientras un centenar de pensamientos inundaban su mente, ninguno de ellos agradable. Subaru hizo una mueca al sentir el frío en su piel. Mierda. Esto no pinta bien, tengo que calmarla. Emilia. Escucha, superaremos esto juntos. Solo necesitas mantener la calma y concentrarte. Si nos escuchamos mutuamente, estoy seguro de que todo saldrá bien. Mantuvo la mano apoyada en su hombro. Su temblor disminuyó al volver a mirarlo. Oh. Sí, tienes razón, Subaru. Estoy diciendo tonterías. Estás aquí, así que todo estará bien. Su tono era soñador, incluso alegre. Subaru esbozó una sonrisa forzada. ¿De verdad cree que puedo arreglarlo todo? Supongo que si uso este poder lo suficiente, puedo. Gracias, Emilia. Contaré contigo. Se levantó lentamente y la tomó de la mano. Síganme afuera con los demás y haremos un plan. ¿Sí? Muy bien, Subaru. Emilia lo siguió con alegría. Porque incluso si había peligro, confiaba en que todo estaría bien. Siempre y cuando ella escuchara a Subaru. Tras reunir a todos en el salón principal, Subaru rápidamente hizo un recuento de los presentes. Meili y Beatriz se partieron para advertir a Roswell y recoger las bestias mágicas de Meili. Lilac se mantenía apartada a un lado, un poco alejada de los demás, con la espalda apoyada contra la pared. Rem y Ram permanecían uno al lado del otro. Rem mostraba una expresión incierta pero fiera en el rostro, mientras que Ram tenía una mirada de fría determinación y ligera resignación. Y Emilia permanecía al lado de Subaru, sonriendo a pesar de la situación potencialmente grave. Rem le dirigió a Emilia una mirada irritada, pero no dijo nada, pues comprendía la situación. Ojalá Meili y Beatriz se regresen pronto. Todavía nos quedan unos minutos. Muy bien, Baruzu, ¿cuál es el plan? Preguntó Ram, sin dejar rastro de su tono burlón. Subaru lo pensó. No estoy seguro de cómo van a entrar. Si Beatriz se advierte a Roswell, entonces. Si se advierte al maestro Roswell, estará bien. La única forma de matarlo sería si lo atacaran mientras estuviera totalmente desprevenido, explicó. Subaru sonrió. Bien, en ese caso necesitamos. Subaru se detuvo al oír un fuerte crujido. ¿Qué fue eso? Rem y Ram se pusieron en alerta de inmediato, pero Lilac fue la única que miró hacia arriba. Muévanse. Ahora. Gritó mientras se lanzaba a una de las habitaciones cercanas. ¿Eh? Al alzar la vista, Subaru vio como el techo se agrietaba antes de que el agua inundara la habitación. ¿Qué demonios? Ram agarró a Rem y se lanzó a una habitación contigua mientras Emilia levantaba una barrera de hielo alrededor de ella y Subaru. ¿Atacaron así la última vez? ¿Y tan rápido? Subaru se preguntó mientras el agua golpeaba contra el hielo de Emilia. Se dio cuenta de que, incluso con su habilidad, nunca podría estar completamente seguro de cómo saldrían las cosas. En otra parte de la mansión, Roswell apenas se había sentado en su oficina cuando llamaron a la puerta, tras haber interrumpido el hechizo que utilizaba para poder moverse libremente. ¿Sí? Preguntó, sin esperar una visita. Roswell, soy Betty, dijo Beatriz abriendo la puerta. Betty cree que Subaru ha estado usando su poder de bucle temporal del que hablaste. Te está advirtiendo de un ataque a la mansión y te atacarán a ti primero. La sonrisa de Roswell se transformó rápidamente en un ceño fruncido. ¿Es eso cierto? Preguntó.
¿Por casualidad sabes algo sobre esto, supongo? Preguntó con tono acusatorio. Aún recordaba sus crímenes contra su contratista de hacía 3 años, y no dudaba en sospechar que lo volvería a hacer. Porque si de alguna manera has orquestado esto, me aseguraré personalmente de... Roswaal alzó la mano y negó con la cabeza. Les aseguro que no he vuelto a contratar asesinos ni he hecho nada parecido. Beatrice lo fulminó con la mirada, pero luego desvió la vista. Betty está ayudando a Meili a reunir a sus bestias mágicas, y luego regresará con su contratista. Hazte utilidad de prisa para ir allí. Acto seguido, se apresuró a alcanzar a Meili, que seguía avanzando. Roswaal suspiró mientras se dirigía a su silla de ruedas. Era una silla de ruedas única que le permitía moverla solo con su magia. Era menos agotador que usar magia Yan para recuperar la funcionalidad de sus piernas. No lo hice intencionadamente, pero ¿acaso el tomo de la sabiduría me está haciendo recrear, accidentalmente, aquellas circunstancias iniciales? Las mismas que me llevaron a la derrota. Roswaal consideró que esto merecía reflexión, pero no tenía tiempo para pensarlo ahora. Rápidamente comenzó a dirigirse hacia donde estaban Subaru y los demás. Si Subaru ha estado en un bucle, entonces es muy probable que mis predicciones no se cumplan. Ya derrotó mi tomo de la sabiduría antes, y ni siquiera puedo estar seguro de que mi restauración haya sido impecable. Mientras reflexionaba sobre esto, abrió los ojos de par en par al ver algo que salió disparado de las sombras. Se movió rápidamente, pero desde el momento en que Beatrice le advirtió, él ya tenía sus defensas preparadas. El ataque impactó contra una de sus barreras, destrozándola pero impidiendo que el atacante avanzara. Una mujer rubia empuñaba 2 extrañas dagas. Herramientas malditas. Algo interesante. La mujer se preparó para atacar de nuevo, pero una esfera de fuego la recibió cuando cargó contra Roswaal. La explosión la lanzó lejos, arrojándola hacia atrás antes de que cayera de pie. Maldita sea. Y yo que esperaba deshacerme de ti de un solo golpe. Gimió y se preparó para atacar de nuevo. Eres rapidísimo, dijo Roswaal burlonamente. Ese primer ataque fue tu mejor tiro. Qué lástima que lo hayas desperdiciado. Roswaal extendió una mano y 4 orbes de maná de diferentes colores aparecieron ante él. TSK, ¿crees que le tengo miedo a un mago lisiado? Preguntó burlonamente. Todavía tengo mis abrazos, todavía tengo mi mente. Eso es más que suficiente para basura como tú. Lanzó las 4 esferas mágicas, cada una volando a velocidades diferentes. La asesina que blandía una daga esquivó las lanzas rojas y amarillas. Explosiones de fuego y tierra estallaron tras ella. Avanzando a toda velocidad, se deslizó bajo una esfera verde antes de ser alcanzada por una esfera azul que explotó, cubriendo la mitad de su cuerpo de hielo. Ella intentó rápidamente liberarse, pero no pudo antes de que Roswaal la señalara con el dedo y dijera, el Goa. Una única esfera de fuego salió disparada de la punta de su dedo y se estrelló contra ella, creando una explosión que la hizo retroceder. Ulfura. Agitando la mano, creó media docena de cuchillas de viento cortante, todas dirigidas hacia ella. La mujer cayó de espaldas, pero luego echó a correr hacia adelante mientras las aspas se acercaban. Moviéndose de nuevo a gran velocidad, esquivó la mayoría de las aspas, pasando junto a ellas con una gracia exquisita. Pero los 2 últimos se acercaron sin darle tiempo a esquivarlos. Alzando sus dagas, los bloqueó manualmente, deteniendo su avance y obligándola a retroceder. TSK. No es lo suficientemente rápido. El Uma. Roswaal lanzó un rayo de hielo directamente hacia ella, congelándole las piernas. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. La mujer golpeó sus piernas con sus dagas para romper el hielo. Ulfura. Otra andanada de cuchillas de viento se dirigió hacia ella, y esta vez no pudo esquivarlas. Preparándose, soportó el ataque mientras las cuchillas la cortaban, evitando a duras penas ser aniquilada. Uljiwad. Gritó Roswaal, emitiendo una ráfaga de luz radiante. La mujer fue lanzada hacia atrás por el ataque que la golpeó de lleno en el pecho. Se deslizó por el suelo antes de aterrizar con un gemido. Nada especial, se burló Roswaal mientras yacía en el suelo. Maestro Roswaal. Roswaal no se giró para saludar la voz. Sabía quién era. Ram. ¿Viniste a ayudarme?
preguntó Roswaal. Ram corrió a su lado. Sí. Cuando Roswaal-sama tardó demasiado, supe que algo andaba mal. Así que vine lo más rápido que pude. Roswaal asintió. Siempre fiel a mí, Ram. Aunque ya tengo esto bajo control. Su mirada permaneció fija en el asesino. La mujer gimió mientras intentaba incorporarse, a pesar de que la sangre seguía corriendo por sus brazos y piernas. Quédate abajo. Ordenó Roswaal mientras la atacaba de nuevo con una ráfaga de magia de viento que la lanzó hacia atrás. La mujer siguió intentando levantarse. Vita desató un hechizo de magia Yin que la inmovilizó en el suelo. Roswaal se levantó lentamente de su silla, usando magia Yang para fortalecer sus débiles piernas mientras observaba al asesino caído. Maestro Roswaal, exclamó Ram. Por favor, tenga cuidado. Todavía está. Roswaal negó con la cabeza. Estoy bien, Ram, no te preocupes. Puedo con basura como esta. Se volvió hacia el asesino. Ahora vas a responder a todas mis. Chuguk. Roswaal se tambaleó mientras la sangre brotaba de su boca. Al mirar hacia abajo, vio una mano que le atravesaba el pecho desde atrás. ¿Qué? Pero antes de que pudiera darse la vuelta para enfrentarse a su nuevo atacante, todo su cuerpo explotó en una lluvia de sangre carmesí. En otra parte de la mansión, las aguas que azotaban a Subaru y Emilia finalmente se disiparon, dejando al descubierto los rostros de sus atacantes. Allí se encontraban 3 personas. Una era un hombre alto y musculoso con guanteletes en los brazos. La segunda era una mujer delgada, de piel morena y cabello claro, con un bastón negro sujeto a la espalda. Y el tercero era alguien que Subaru reconoció, un hombre de cabello castaño claro y abrigo oscuro. El mismo hombre que lo había matado antes en la mansión Astrea y que había liderado la búsqueda de Shion y Meili en la capital real. ¿Otra vez tú?, gritó Subaru. ¿Qué? ¿Tienes algún problema en volver a verme, mocoso? Se rió el asesino mago del agua. ¿Cómo demonios sigues vivo?, gritó Subaru. Se encogió de hombros. No muero fácilmente. Al fin y al cabo, soy un mago del agua. Sonrió con sorna. Aunque lo que me hizo esa medio elfa que estaba a tu lado me dolió muchísimo. Así que creo que es hora de vengarme. Maná ennegrecido se acumuló en su mano. No dejaré que lastimes a Subaru, exclamó Emilia mientras lanzaba una oleada de magia de hielo hacia él. El asesino que blandía el bastón dio un paso al frente y creó una barrera mágica para bloquear el poderoso, pero descontrolado, ataque mágico de Emilia. El mago del agua entonces desató su hechizo. El Belsa, gritó mientras disparaba maná ennegrecido contra la pareja. Subaru se zambulló mientras Emilia bloqueaba con otro escudo de hielo. Vete, gritó mientras conjuraba una serie de púas de hielo y las lanzaba hacia adelante. La mujer conjuró otra barrera, mientras el musculoso asesino destrozaba las púas de hielo con sus guanteletes. El mago del agua se preparaba para atacar de nuevo antes de esquivar por poco una masa que iba dirigida a un lado de su rostro. Muere, escoria, gritó Ren mientras saltaba de la habitación contigua, con su cuerno ya manifestado. Volvió a blandir su masa, preparándose para otro ataque. El musculoso asesino bloqueó su golpe con sus guanteletes, pero incluso él fue obligado a retroceder por la fuerza del Oni mientras Ren seguía cargando. Al mismo tiempo, Ram lanzó varias ráfagas de magia de viento hacia las 2 asesinas restantes. La asesina que empuñaba el bastón bloqueó sus ataques con su propia magia. Veo que vas a tener problemas. Naturalmente, respondió Ram mientras se acercaba para luchar contra aquel asesino a corta distancia. Eso dejaba solo al mago del agua con el que lidiar. ¿No te vas a rendir fácilmente, eh? Bien, gritó el hombre mientras se preparaba. Uluma, gritó Emilia, desatando otra oleada de magia gélida, sin importarle que también pudiera alcanzar a Ren y Ram. Emilia, ten cuidado, gritó Subaru, sin querer que los demás salieran heridos por su culpa. El asesino con poderes mágicos de agua erigió su propia barrera. Un muro azul oscuro que resistió su hielo antes de hacerse añicos, pero que aún así mitigó la mayor parte del daño. Al diablo con esto. Albelsa corrió hacia ellos y desató el hechizo mientras este brotaba de sus manos. Una enorme nube negra de ácido mágico hirviente llenó todo el pasillo frente a él, acercándose rápidamente a Emilia y Subaru. Mierda. Emilia,
Tenemos que correr. Subaru la agarró de la muñeca y giró bruscamente. Salieron disparados, con Emilia siguiéndole de cerca mientras intentaban escapar de la oscura nube. Emilia levantó un muro de hielo entre ellos y la nube, que resistió unos preciosos segundos antes de ser devorado. Si logramos distanciarnos un poco, Emilia podrá atacar con todo sin golpear a Ren ni a Ram. Pero, ¿qué le pasó a Lilac? Se preguntó mientras intentaban encontrar una nueva posición para luchar. Su búsqueda llegó a un abrupto final cuando se toparon con otra persona. Un hombre con el pelo rojo oscuro, blandiendo una espada negra. «Te encontré», dijo fríamente mientras desenvainaba su espada. Su cuerpo ya estaba manchado de sangre oscura, y Subaru vio los cadáveres de varios lobos monstruosos detrás de él. ¿Otra vez este tipo? ¿No se suponía que debía estar en otro sitio? Emilia se mantenía alerta, reuniendo su maná en medio de una tormenta de frío que la envolvía. Al doblar la esquina, el asesino que dominaba la magia del agua se acercó por detrás, listo para continuar su ataque. «Mierda, estamos atrapados». Pero tal vez Emilia sea lo suficientemente fuerte como para luchar contra ambos. «Supongo que deberías morir por mí». Una lluvia de cristales de maná púrpura atacó al espadachín. Los esquivó por poco, apartándose del letal ataque. Beatriz permanecía de pie al final del pasillo, todavía rodeada de sus propios cristales violetas. «Beaco», gritó Subaru con alegría. «No te preocupes, Subaru, déjalo todo en manos de Betty», declaró, lista para luchar. Un poco antes, Meili reunió a todas las bestias mágicas que pudo. Antes se había tomado el tiempo de reunir un pequeño grupo, pero lo único que pudo conseguir en la zona fueron Wolfgarms del nido cercano, incluyendo un único alfa. Esperaba que fuera suficiente. Para cuando ella y Beatriz llegaron al lugar donde se alojaban sus bestias, ya oían el sonido de la batalla que estallaba desde la mansión. «Pero es demasiado pronto». ¿No dijo Subaru que teníamos unos minutos más? Beatriz se giró hacia la mansión. «¿Ya?» Subaru suele ser más preciso en esto. Volvió a mirar a Meili. «Puedo teletransportarme con facilidad, pero supongo que tú y tus bestias no». Meili asintió. «Está bien. Puedo encargarme ahora que tengo a mis mascotas. Vuelve pronto con los demás». Beatriz asintió levemente antes de desaparecer en un destello de luz púrpura. Tras reunir a sus bestias mágicas, Meili corrió de vuelta a la mansión con toda la manada a su lado. Mientras avanzaba a toda velocidad por el pasillo, encontró a su primer objetivo. Un hombre con una larga melena de color rojo oscuro que blandía una espada. «Ahí vamos. Vamos. Cómanlos», ordenó a su pequeña horda. El hombre se giró y, al ver a Meili con su manada, maldijo en voz baja y salió corriendo. 2/3 de su manada lo persiguieron con la intención de despedazarlo. «Ojalá sea suficiente», murmuró. «En serio, no sé si los problemas nos persiguen a ti o a mí, Subaru». Bueno, entre los dos apuesto a que se meten en todo tipo de líos». Meili se irguió de repente, sintiéndose pálida al oír la voz. Una voz que le resultaba más familiar que ninguna otra, y que creía que jamás volvería a oír. Al darse la vuelta lentamente, vio una figura que se acercaba desde el fondo del pasillo oscuro. Una mujer pálida, hermosa y alta, de penetrantes ojos violetas y larga melena negra ondulada. Se movía con una calma y delicadeza que solo realzaban su figura curvilínea y voluptuosa. Ataviada con un vestido negro sin espalda y con un largo escote en V que se ceñía a su cuerpo, no cabía duda de quién era Meili. Elsa Graniert. «Meili, ha pasado tanto tiempo». «Vaya, cuánto has crecido, hermanita». Su voz era la misma de siempre. Tranquila, seductora, con un toque ligeramente perturbador. «¿Hermana mayor bisexual?» Meili se quedó paralizada en estado de shock. Pero tú, ¿murió? Bueno, las cosas pueden cambiar y pueden suceder cosas imposibles. ¿No es así, Meili?» El tono de Elsa era casi juguetón mientras se acercaba. Meili sabía que era imposible. Meili sabía que su hermana mayor estaba muerta. Pero al mismo tiempo, si el hermano mayor Subaru regresara, si de alguna manera volvió de entre los muertos, ¿por qué no podría sucederle lo mismo a la hermana mayor? Meili sabía que era una tontería. Meili era demasiado inteligente como para bajar la guardia por algo así. «Has crecido tanto».
Elsa la observó detenidamente, notando claramente las similitudes en su estilo. Y parece que tú también has tomado algunas ideas de mi estilo, ¿verdad? Meili asintió lentamente. Sí, sí. Supongo que me he acostumbrado un poco. Supongo que he adoptado algunos de tus hábitos molestos, hermana mayor. Pero el corazón de la joven se impuso a la razón. Sabía que Elsa era un monstruo, pero a Meili no le importaba. Elsa era su hermana mayor y la echaba muchísimo de menos. ¿Ah? ¡Qué crueldad la tuya! La dulce sonrisa de Elsa permaneció mientras se acercaba, quedando a su alcance. Te extrañé, hermanita. Y Elsa rodeó a Meili con sus brazos, atrayéndola hacia un abrazo. Eso fue demasiado para Meili, quien rompió a llorar desconsoladamente. Yo también te extrañé, hermanita. Te extrañé muchísimo. Pero Meili no pudo terminar lo que iba a decir. Porque ya no sentía nada. No podía ver, no podía oír, no podía oler nada. Ni siquiera sentía su propio cuerpo. 1. De vuelta al presente. La batalla en el pasillo fue una contienda de magia y furia intensas. Entre el ataque de magia Yin de Beatrice y la andanada de magia de hielo de Emilia, ambas asesinas se vieron obligadas a ponerse a la defensiva. El espadachín paraba o esquivaba los ataques mágicos, mientras que la maga de agua solo podía lanzar hechizos ocasionales entre defensas contra la embestida. Subaru se vio obligado a permanecer cerca de Emilia y Beatrice mientras ambas lo defendían con todas sus fuerzas. Esto es genial. A este paso las venceremos. Y entonces, inesperadamente, apareció otra figura al lado del mago del agua. Veo que al final sí que necesitaste ayuda. Era una mujer menuda, de cabello violeta oscuro y ojos azules. Beatriz no perdió el tiempo y la atacó, pero la mujer lo esquivó y tejió una barrera mágica para defenderse. El mago del agua se burló. Pensé que estabas capturando a los dos fugitivos. Ya está hecho, declaró. Silbó y sonrió con picardía. Trabajas rápido. O simplemente trabajas demasiado despacio, dijo mientras se preparaba para unirse a la contienda. Al escuchar su conversación, Subaru no pudo evitar sentirse horrorizado. ¿Qué? ¿Fugitivas? Seguro que se refería a Meili y Shion. ¿Pero cómo las encontró tan rápido? Subaru no tuvo tiempo de pensar en un plan B cuando la mujer les lanzó una ráfaga de cuchillas de viento mágicas. Subaru las esquivó por poco, mientras Beatrice y Emilia se veían obligadas a defenderse. Antes de que pudieran contraatacar, el mago del agua desató un poderoso hechizo de maná negro que los obligó a defenderse de nuevo, dejando finalmente al espadachín libre para cortar la distancia y atacar. ¡Aléjense! ¡Aléjense! ¡Aléjense!, gritó Emilia, conjurando una plétora de picos de hielo que brotaron del suelo. Subaru esquivó por poco un disparo que pasó demasiado cerca, mientras el espadachín se veía obligado a retroceder de nuevo. Ten cuidado, inútil semielfo, supongo. Gritó Beatriz. ¿Qué? Ah. Lo siento. Gritó Emilia, con aspecto de estar a punto de romper a llorar por aquel error. Concéntrense en la batalla. Gritó Subaru mientras los otros dos asesinos preparaban sus siguientes ataques mágicos. La batalla continuaba, pero ahora Beatriz y Emilia estaban a la defensiva. Si fueran las mismas personas de hace 3 años, las cosas serían diferentes. Beatriz solo estaba levemente debilitada, pero tenía poca energía vital. No se había cuidado lo suficiente para almacenarla adecuadamente durante los últimos 3 años. Y Emilia, aunque poderosa, era tosca. En su estado mental deteriorado, su concentración era deficiente. Podía manejar un gran poder, pero lo desperdiciaba sin control. Pura voluntad en lugar de una estrategia precisa. Y en ese estado, no podía desplegar todo su poder mientras Subaru estuviera tan cerca. Al darse cuenta de cómo iba la batalla, y del gran esfuerzo que Beatrice y Emilia estaban haciendo para defenderlo, Subaru comprendió la verdad. Ahora mismo solo soy un estorbo. Ni Beatriz ni Emilia pudieron acabar con sus enemigos mientras se concentraban en protegerlo. Entonces tengo que escapar. Beaco. Emilia. Voy a romper con ustedes. Gritó. ¿Qué? No. No seas imprudente. Gritó Beatriz. Subaru. No. No podemos protegerte si te vas. Gritó Emilia mientras hacía que picos de hielo llenaran el salón, obligando a los asesinos a retroceder aún más.
No hay problema. Si no estoy, pueden darlo todo. Acaben con estos tipos. Exclamó mientras corría por otro pasillo. Jacob. Gritó la menuda asesina. Te tengo. Albelsa. Algoa. Gritó la mujer. Un fuego abrasador y un agua devoradora llenaron la sala al mismo tiempo en una cacofonía de magia letal, cegando a todos los que se encontraban dentro. Subaru se vio arrojado lejos y rodando por uno de los otros pasillos. Si no estoy, entonces esos dos pueden pelear sin reservas. Subaru corrió de vuelta hacia donde estaban Rem y Ram, esperando que necesitaran ayuda. Pero al llegar, se encontró con una escena que no esperaba. Uno de los asesinos, el musculoso contra el que Rem había luchado, yacía muerto. Su cuerpo estaba desplomado en el suelo, con el pecho aplastado hacia adentro y el rostro hecho pedazos. Pero no había rastro de nadie más. Ni de Rem, ni de Ram, ni del otro asesino contra el que habían estado luchando. ¿A dónde fueron? Entonces se percató de algo más. Ya no oía el sonido de la batalla. ¿Había terminado ya la lucha? A Subaru le pareció lógico. Recordó haber leído que Emilia tenía unos hechizos de área de efecto realmente aterradores. Supongo que, como yo no estaba, pudo lanzarles una bomba de hielo. Espero que Beako esté bien. Pero si es tan buena maga como Subaru Natsuki dijo, entonces debería estar bien. Pero entonces, es imposible que hayan podido llevarse a Meili y Shion tan rápido. Tendremos que encontrarlas. Subaru. Gritó una voz familiar. Al darse la vuelta, vio a Emilia corriendo hacia él. Demacrada y algo maltrecha, pero por lo demás bien. Ah. Emilia. ¿Ganaste? Preguntó. MMM. Los congelé al instante. Tal como me pediste, Subaru. Estaba radiante de orgullo por haber hecho un trabajo tan bueno. Ah. Genial, Emilia. Exclamó Subaru. Quizás esto funcionó. Solo necesitamos encontrarlos. Pero aún no hemos terminado. Se llevaron a Shion y a Meili a algún lugar. Así que tiene que haber más. No pueden haber ido muy lejos, así que tenemos que darnos prisa. Subaru tomó a Emilia de la mano. Ella estaba un poco más caliente que antes, pero él no lo notó. Sería normal para cualquier otra persona. Oh. Beatrice y los demás se están encargando de eso. Están corriendo tras ellos ahora mismo. Vine aquí para asegurarme de que estuvieras bien, explicó Emilia, pero dejó que Subaru la arrastrara. Aún mejor. Pero deberíamos ayudarlos de verdad. ¿Sí? ¿Sí? Ganamos. Nos costó un par de intentos, pero lo logramos. Y entonces un dolor agudo le recorrió el costado del cuerpo al desgarrarse un gran trozo de carne de su abdomen. Avanzó tambaleándose, soltando a Emilia mientras se giraba para mirarla. El brazo izquierdo de Emilia se había transformado en una garra, ahora cubierta de la sangre de Subaru, mientras que la propia Emilia, o más bien la figura que se parecía a ella, lucía una sonrisa horrible y sádica. La figura que se parecía a Emilia observaba cómo Subaru se agarraba el costado herido, de cuya herida brotaba sangre. ¿Qué demonios? ¿Por qué hiciste eso? ¿Cómo? La miró fijamente. ¿Quién eres tú? ¿Ah? ¿Qué? Ah, ¿de verdad pensaste por un segundo que yo era la zorra medio elfa? La mujer que llevaba el rostro de Emilia torció sus labios en una sonrisa cruel. Sus rasgos se transformaron repentinamente, adoptando la apariencia de la menuda asesina de cabello violeta oscuro y ojos azules. ¿Ya lo has descubierto, pedazo de carne? Preguntó, con un tono y una actitud totalmente diferentes a los de antes, que el viejo Subaru Natsuki habría reconocido. ¿Tú? ¿Quién demonios eres? Gritó de nuevo, aún sangrando. ¿Eh? Así que de verdad no te acuerdas. La figura lo miró de arriba abajo. Por otro lado, también pareces más joven. Me pregunto cómo funciona eso. ¿Es algo que te dieron las autoridades de alguno de esos idiotas? Se preguntó en voz alta. O tal vez ni siquiera eres la misma persona. Grrr. No juegues conmigo. ¿Cómo demonios voy a conocerte? Gritó. ¿Y qué hiciste con Emilia y los demás? ¿Ah? ¿Todavía te preocupan esos restos de carne? Ajajajajaja. Supongo que de alguna manera sí que eres tú. Qué truco más ingenioso, trozo de carne. Volver de entre los muertos. La menuda figura dio un paso al frente de nuevo.
Su rostro pareció derretirse mientras su piel se ondulaba y se remodelaba. Se transformó en una figura aún más menuda, con cabello dorado y ojos carmesí, con los mismos rasgos que la reina Felt, aunque su atuendo no podía ser más diferente. Un revelador conjunto estilo bikini con pantalones cortos y mallas. Soy Capella Emeralda Lugúnica, arzobispa del culto de la bruja que representa a la lujuria, dijo, haciendo una reverencia burlona a Subaru al presentarse. La sonrisa cruel que solía lucir le sentaba mucho mejor en ese rostro en particular. Subaru sintió que se le helaba la sangre, pues un instinto primario le gritaba que estaba ante un ser de absoluto peligro y terrible locura. ¿Arzobispo? Usted es uno de esos arzobispos de los que he oído hablar. Ella soltó una risita, así es, pedazo de carne. Eres muy perspicaz. Solo que no lo suficientemente rápido. Declaró con regocijo mientras se acercaba a él, dando un paso tras otro con naturalidad, mientras Subaru se escabullía por el suelo, dejando un rastro de sangre a su paso. Y para responder a tu otra pregunta, continuó, ya me encargué de todos los demás. Ese pedazo de carne de medio elfo al que tanto querías podría haber sido un verdadero fastidio, junto con ese pequeño espíritu. Pero, Capella dio una vuelta sobre sí misma, y al hacerlo, toda su imagen se transformó en una idéntica a la de Subaru Natsuki. Eran fáciles de manejar cuando tenía este aspecto. Me dio la oportunidad perfecta para hacer lo que quisiera con ellos. Continuó riendo burlonamente mientras hablaba. Y ya limpié los demás restos de carne de esta mansión antes incluso de llegar a ti. Hizo un gesto con la mano mientras volvía a su forma original. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué hace alguien como tú aquí? Gritó, con el terror evidente en su voz. ¿Ah, sí? Bueno, yo no pensaba venir. Mamá solo iba a dejar que sus adorables hijitos recogieran algunos de los animales callejeros desagradecidos. Es raro que encuentre restos de carne útiles para criar a mis hijos. Pero cuando algunos empezaron a caer como moscas, decidí venir a ver qué pasaba, explicó con un tono que denotaba tanto fastidio como diversión. ¿Tú qué? Eres la persona de la que Meili y Shion han estado huyendo. Eso es. Buen trabajo, pedazo de carne. Aplaudió burlonamente mientras reía. Meili lleva un tiempo intentando mantenerse alejada de mí. Es una pena lo rebeldes que se vuelven los niños al crecer. ¿Qué puede hacer una madre? Y ese pedazo de carne elfo podría ser muy útil. Es raro encontrar pedazos de carne como ella por ahí. Iba a empezar a cuidarla personalmente antes de que Meili la ayudara a escaparse. Suspiró de forma exagerada. Pero ya que decidieron escaparse, supongo que tendré que dedicarles muchísima atención. Exclamó mientras se abrazaba a sí misma. Hasta que aprendan cuál es su lugar como buenos niños. ¿Tú qué clase de monstruo eres? Gritó Subaru, completamente aterrorizado y tratando de ponerse de pie. ¿Ah? ¿Es esa la manera de hablarle a una dama tan hermosa y encantadora como yo? Eres un pedazo de carne muy mal educado. Una cola le brotó de la espalda mientras extendía un brazo hacia él. El brazo se transformó en dos largos tentáculos de pulpo que, de repente, se extendieron y agarraron a Subaru, levantándolo en el aire. Y mucho menos interesante que el pedazo de carne que conocí en Priestella. Subaru se retorció e intentó zafarse de su agarre, pero fue en vano. Suéltame. Suéltame. Gritó. Ja 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 ja. Qué patético. ¿Tanto miedo me tienes? Ni siquiera he hecho nada tan malo todavía. No he convertido a la gente en insectos, no me he convertido en un dragón, no he hecho nada divertido todavía. Y tú ya pareces a punto de orinarte encima, pedazo de carne. ¡Qué perdedor! Ja 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 ja. Su agarre alrededor del cuerpo de Subaru se apretó mientras él sentía que sus costillas se rompían. Grug. Y aún así, sigues causándome muchos problemas. Pero soy una persona bondadosa, generosa y bondadosa. Así que te voy a enseñar un poco sobre el amor de mamá. Ella lo arrojó contra una de las paredes, dejándolo ir mientras él lanzaba otro grito de dolor. Gimiendo, se levantó. No puede ser. Puede transformarse así como así. Dijo que podía convertirse en dragón. Mierda. ¿Qué hago? No puede ser. Tengo que correr. Tengo que escapar.
Subaru salió disparado por el pasillo, intentando desesperadamente escapar del arzobispo de la lujuria. ¿Eh? ¿Qué es esto?, preguntó Capella al ver a Subaru alejarse corriendo. Huyendo así. Y yo que no creía que pudieras ser más patético. ¿Dónde está esa chispa, pedazo de basura? Antes al menos hablabas como si tuvieras carácter. Las palabras de Capella resonaban en sus oídos, pero no tuvo tiempo de prestarles atención. Voy a hacerles todo tipo de cosas divertidas a esas chicas, ¿sabes? Me aseguraré de que entiendan mi tipo de amor. ¿De verdad vas a seguir huyendo? Sabiendo eso, preguntó burlonamente. No me vengas con esas tonterías. Si vuelvo, voy a morir. Si logro escapar, tal vez pueda encontrar a Reynard, tal vez pueda hacer algo. Tuawag. Los pensamientos de Subaru fueron interrumpidos por su propio grito de dolor. Una cabeza de león, al final de un enorme apéndice extendido, le había arrancado la pierna de un mordisco. Subaru cayó al suelo y gritó de agonía. Tonto, tonto pedazo de carne. ¿Creíste que podías escaparte de mí tan fácilmente? Además, es muy grosero huir de una dama así. Tú. Estás loco. Eres un psicópata. Tú. La mano de Capella se transformó en una garra descomunal que agarró a Subaru y lo estrelló contra la pared. ¿Sabes? Estaba pensando en quedarme contigo. Mamá también tiene hijos varones. Pero tú no eres interesante. Solo dices cosas aburridas. ¿Qué valor tiene eso? Soltó un largo y exagerado suspiro mientras lo mantenía acorralado contra la pared. El antiguo tú era diferente. Ese pedazo de carne seguía muerto de miedo, pero al menos tenía el valor de decirme a la cara que estaba equivocada. Incluso logró deshacerse del bocazas de Regulus y de la molesta Betelgeuse. Casi me dan ganas de darle las gracias y expresarle mi afecto solo por eso. Le guiñó un ojo con picardía antes de que su expresión agria volviera a aparecer. Pero tú no puedes hacer nada de eso, ¿verdad? En ese momento, Subaru se retorcía de agonía, apenas capaz de articular palabra. Yo no soy, no sé cómo pude, eres un monstruo. Ella suspiró de nuevo. Lo sé. No sabes cómo lo hacía tu antiguo yo, y sé que para ti solo soy un monstruo aterrador e imposible. Por eso eres aburrido, un pedazo de carne. Por eso no vales nada. Apuesto a que has estado aquí, absorbiendo todo el amor que te dieron esas chicas. Qué triste es eso. Hablabas mucho de amor, pero la gente que amas parece feliz con esta versión triste, perdedora y patética de ti. Y pareces estar bien quedándote con todo. Tal vez, solo tal vez, tu otro yo podría respaldarlo. Pero tú no, así que cuando termine contigo, voy a convertirlas a todas en las adorables pequeñitas de Mamá 2. Antes de que pudiera terminar de hablar, una fuerza invisible le arrancó la cabeza a Capella. Subaru se desplomó al suelo mientras el cuerpo de Capella se tambaleaba. Intentó arrastrarse para alejarse, arañando desesperadamente el suelo para poner distancia entre él y el arzobispo. Ese vuelo duró apenas 2 segundos antes de que Capella lo agarrara de nuevo y lo levantara. ¿Y qué fue eso? ¿Le pusiste las manos encima a esa vieja autoridad? Suspiró. Bueno, eso significa que mantenerte cerca está fuera de toda discusión, pase lo que pase. Demasiado lío. Subaru permanecía allí suspendido, aturdido, incapaz de articular palabra alguna. Entonces, ¿qué tal si mamá te da una despedida como se merece, dejándote claro cuál es tu lugar en este mundo? Un pedazo de carne. Un dolor punzante recorrió el cuerpo de Subaru mientras lanzaba otro grito. Sintió como su cuerpo comenzaba a comprimirse y encogerse. Sintió como sus órganos se aplastaban uno a uno mientras sus huesos parecían hacerse añicos dentro de su cuerpo. Sentía como si una fuerza invisible lo arrastrara hacia adentro, casi como si su cuerpo se estuviera consumiendo a sí mismo desde dentro hacia afuera. Debería haber muerto. Lo sabía. Que ya debería estar muerto. Y sin embargo, no lo estaba. Mientras tanto, seguía sintiendo como su cuerpo era aplastado y encogido sobre sí mismo. Y aún podía oír la risa cruel de Capella. El dolor nunca cesó, pero cuando finalmente disminuyó, se encontró mirando fijamente el rostro de Capella, un gigante que se cernía sobre él. Mientras él descansaba sobre la punta de su pulgar.
se había convertido en un pequeño insecto, sin extremidades, casi como un gusano. La última lección de mamá para ti, pedazo de carne, esta cosita diminuta. Ese eres tú ahora. Eso es todo lo que vales ahora mismo. Quizás te sirva de algo en la próxima vida. Subaru no podía replicar. No podía gritar. Ni siquiera podía formular un pensamiento coherente en su estado actual. Vio como el enorme dedo de Capella se cernía sobre él. Y entonces, lenta y dolorosamente, fue aplastado entre sus dedos. Su diminuto cuerpo se convirtió en una masa carnosa y sangrienta. Subaru Natsuki murió. Transfigurado y aplastado por el arzobispo de la lujuria. Los demás se pusieron inmediatamente en alerta, preparándose para cualquier ataque que pudiera producirse. Y los ataques no se hicieron esperar. Una figura se precipitó por el pasillo a una velocidad vertiginosa. La asesina que blandía 2 dagas y se movía con una rapidez asombrosa. No lo suficientemente rápido. ¡Minja! Beatriz se lanzó una andanada de cristales violetas hacia ella. La mujer esquivó el ataque, lanzándose por los aires. Pero la demora fue suficiente para que otro actuara. El Uma. Emilia lanzó una ráfaga de frío que recorrió el pasillo, lanzando a la mujer hacia atrás mientras el hielo se formaba sobre su cuerpo y caía rodando por el suelo. Al mismo tiempo, una figura emergió de una de las paredes. Un hombre alto y musculoso que apareció detrás de Rem y Ran con guanteletes en los brazos. Preparando el puño, lanzó un único puñetazo contra Ram. Los ojos de Ram se abrieron de par en par al esquivar por poco el golpe, pero el siguiente se dirigió rápidamente hacia su estómago. Su salvación llegó de la mano de Roswaal, quien, con un rápido movimiento de muñeca, lanzó al hombre hacia atrás. El hombre salió disparado mientras un gruñido resonaba en el pasillo. «Aléjate de mi hermana», gritó Ren mientras su cuerno se manifestaba. Antes de que el hombre pudiera siquiera recuperar el equilibrio, Ren le golpeó el torso con su masa. El hombre gimió mientras rodaba por el suelo. El furia. El ataque de Ren fue seguido por varias cuchillas de viento de Ram, que cortaron más profundamente al hombre. GRRR. En ese momento aparecieron los últimos atacantes, emergiendo del techo cubierto de hielo. El asesino que blandía una espada, el asesino que blandía un bastón y el mago de agua que actuaba como líder. Jacob. Subaru se percató de ellos y frunció el ceño. Aún no ha llegado Lust. Quizás se esté escondiendo. Probablemente ni siquiera sepan que es ella. Está esperando el momento oportuno para atacarnos. Eso era lo que Subaru sospechaba. Veako. Necesitamos que algunos de ellos se vayan ya. Entendido, supongo. Dijo, lanzando una lluvia de cristales violetas hacia los asesinos. La mujer que empuñaba el bastón levantó su propia barrera mágica para bloquear el ataque de Beatriz mientras Jacob desataba una lluvia de magia de agua letal, obligando a Beatriz a ponerse a la defensiva. Cuando los tres cayeron en medio del grupo, la situación amenazó con convertirse rápidamente en una refriega letal y caótica. El espadachín ya tenía la vista puesta en Emilia o en Beatrice, intentando eliminarlas de la lucha en cuanto aterrizara en el suelo. Mientras tanto, la asesina que blandía la daga se había levantado, mientras que la musculosa estaba ocupada luchando contra Rem y Ram. Los tres intercambiaban una rápida serie de golpes físicos. La mujer que blandía la daga volvió a abalanzarse sobre ellos, desplazándose por los aires a gran velocidad con sed de sangre en los ojos. ¡Mierda! ¿Cómo es tan rápida? Subaru apenas pudo reaccionar cuando la mujer pareció estar demasiado cerca. Por suerte para él, uno de sus aliados ni siquiera estaba pensando, simplemente actuaba por instinto. «Vete», gritó Emilia mientras desataba una letal ola de magia de hielo. La mujer se protegió lo mejor que pudo, pero la explosión la lanzó hacia atrás, cubriéndose de hielo. Emilia, sin siquiera lanzar un hechizo, le arrojó maná congelado en estado puro. Para cualquiera con menor capacidad de maná, sería terriblemente ineficaz, pero para Emilia, la fuerza bruta era suficiente contra la mayoría de sus enemigos. Beatrice estaba ocupada sosteniendo una barrera mientras Jacob le lanzaba letales ataques de magia de agua, mientras que la mujer que empuñaba el bastón disparaba igualmente ráfagas mágicas junto a él, con el objetivo de inmovilizar a Roswaal y obligarlos a ambos a mantenerse a la defensiva. Qué molesto, supongo. Eso es todo lo que tienen, mocosos.
Se burló Jacob, deleitándose con lo que era su venganza. Subaru gimió. Uf. No pueden aprender a rendirse. Ustedes. El espadachín parecía dispuesto a abalanzarse sobre ellos, concentrado en acabar con Emilia mientras ella estaba distraída. Emilia. Subaru se interpuso en su camino, tal vez sin pensarlo. Subaru. Gritó Beatrice, dejando caer su escudo para concentrarse en protegerlo. Los dos hechiceros se prepararon para atacar al espíritu Jin mientras ella estaba desprevenida, pero ninguno tuvo la oportunidad, ya que ambos fueron repentinamente consumidos por una explosión de fuego que los lanzó hacia adelante. «Olvidándote de mí», se burló el antiguo mago. En ese mismo instante, el espadachín fue lanzado contra la pared por una onda gravitatoria invisible. «¡Minja!». Beatriz le lanzó otra andanada de cristales. El hombre rodó para apartarse, retrocediendo rápidamente ahora que se enfrentaba al ataque de los letales cristales violetas. Bien. Todos se mantienen juntos. No tenemos ningún combatiente de primera línea aparte de Rem y Ram, pero si podemos seguir así, quizás podamos ganar. Pensó Subaru, aunque se sentía especialmente inútil en esta situación. Al volver su atención hacia Emilia, notó la tormenta de hielo que se había formado a su alrededor. ¡Mierda! El asesino que blandía la daga comenzó a huir, sabiendo que enfrentarse a Emilia con su maná reunido significaría la muerte. ¿Y ahora a dónde crees que vas? Si apenas estábamos empezando a divertirnos. Una voz mucho más inquietante de lo que debería haber sido. Lilac dirigió su atención hacia aquel asesino mientras una sonrisa cruel cruzaba su rostro. Mientras la mujer oía, se detuvo de repente, agarrándose la cabeza y gritando. «¡Que haga! ¡Que pare! ¡Que pare! ¡Que pare!». Cayó de rodillas, arañándose el cráneo. Ahora bien, si la oponente de la mujer hubiera sido la Emilia de 3 años atrás, aún habría tenido una oportunidad. Emilia no era de las que derrotaban así a una adversaria claramente desarmada y debilitada. Pero aquella Emilia ya no era la misma Emilia, al menos no ahora. Esta persona amenazó su nueva vida con Subaru. Intentó hacerle daño a Subaru. Era una existencia intolerable. Morir. Emilia pronunció la palabra con frialdad, sin compasión ni rastro de la calidez o la alegría que normalmente la caracterizaban. Un mandato dirigido a alguien a quien ya no deseaba ver en este mundo. En un único destello de luz blanca, el cuerpo de la mujer quedó congelado por completo y luego se hizo añicos. En ese mismo instante, Lilac no solo tenía puesta su atención en aquella mujer, sino también en el asesino que se enfrentaba a Rem y Ram. Este opuso una buena resistencia, igualando sus golpes en cierta medida, incluso cuando lo obligaban a retroceder. Su gran cuerpo se movía con sorprendente rapidez. Pero un solo instante era fatal en combate, y al igual que la mujer, Lilac asaltó su mente con visiones de terror y locura. No bastaba para desconcentrarlo por completo, pero sí para provocar un segundo de retraso. Y en ese instante de vacilación, Rem le golpeó el torso con su maza, haciéndolo retroceder tambaleándose. Acto seguido, Ram le cortó la cabeza con un hechizo furia. Subaru presenció todo lo que sucedió en cuestión de segundos, dándose cuenta de lo peligrosas que eran las personas a su alrededor. La demora provocada por Lilac resultó en la muerte instantánea de 2 de ellos. «Mierda». Fue todo lo que pudo murmurar en respuesta. «Mierda», gritó Jacob, dándose cuenta rápidamente de lo mal que iban las cosas. ¿Dónde diablos está Narisa? En ese instante, una última figura saltó del techo, aterrizando cerca de Roswell. Era una mujer menuda, de ojos violetas y fríos. La apariencia de la mujer no significaba nada para Subaru, salvo por el hecho de que sabía que se trataba del disfraz del arzobispo de la lujuria. Subaru comenzó a gritar. «Bey». Pero la mujer ya había aterrizado detrás del lisiado Roswell. Si bien podía mejorar su capacidad física con magia, su velocidad de reacción aún no era la adecuada. De este modo, incluso cuando se giró para encarar a la mujer, el puño de ella ya apuntaba directamente a su torso. Pero mientras él estaba incapacitado, otros no lo estaban. Rem ya había hecho girar su maza y la había lanzado hacia la cabeza de la mujer. TSK. Alzó los brazos para bloquear y fue lanzada contra la pared cercana. El ataque fue seguido por una serie de ráfagas mágicas de Roswell. ¿Sigue con su disfraz? No. ¿Es que no esperaba que reaccionaran tan rápido?, pensó Subaru.
Jacob y el asesino que empuñaba el bastón intentaron continuar su ataque mágico, pero ahora tenían que lidiar con Beatrice y Emilia, que se centraban en ellos, lanzando lanzas de hielo y cristales violetas que les impedían hacer otra cosa que defenderse. Lilac la llamó Subaru, esperando que su sola intención fuera suficiente, mientras su atención permanecía fija en la chica que acababa de ser derribada por Roswaal. Ella. Exacto. Lilac comprendió la indirecta al instante, tan rápido que incluso ella misma se sorprendió. Rápidamente reunió toda la magia onírica que pudo y lanzó un chorro de luz multicolor hacia la mujer caída. La mujer permaneció en el suelo, aparentemente inerte, antes de cobrar vida rápidamente para evitar caer bajo el influjo de la magia de Xion. Sabía perfectamente lo que ocurriría si la atrapaba ese hechizo. Un desastre que ni siquiera ella podría evitar. Maldita sea, sois unos pedazos de carne molestos. La mujer rompió su personaje, dándose cuenta de que tendría que darlo todo, mientras una voz brotaba de su garganta que no encajaba en absoluto con su cuerpo. Meili, que se había estado escondiendo a un lado, se quedó paralizada. ¿Qué, mamá? Su voz estaba teñida de terror absoluto y su expresión se volvió fantasmal. Incluso los 3 asesinos restantes parecían sobresaltados. Mientras la mujer intentaba esquivarla, Ram y Rem ya estaban preparados para interceptarla con sus propios ataques, mientras que Roswaal ya había conjurado varias esferas de magia. Jeje demasiado lento se burló de ellos mientras 3 pilares de carne que parecían tentáculos gigantescos brotaban del suelo. Rem y Ram fueron lanzados por 2 de ellos contra el techo aún congelado y luego directamente a través de él. Mientras tanto, el último se elevó para interceptar las esferas mágicas de Roswaal, protegiendo a Capella pero siendo completamente destruido en el proceso. La figura de la mujer se transformó en la de Capella. Una figura menuda con cabello rubio y ojos carmesí. Guía a Capella Emerelda Lugúnica, arzobispa de la lujuria. Aquí para honrarlos a todos con mi hermosa presencia, declaró con audacia y sin vergüenza. Más tentáculos de carne con forma de pulpo brotaron del suelo, destrozando todo el salón. Roswaal desapareció entre la carne que lo envolvía, pero la magia lo rodeó, y en el instante en que se desvaneció de la vista, comenzaron a resonar explosiones. Murak. Beatriz se agarró a Subaru y rápidamente lo apartó de la devastación. Emilia fue lanzada por los aires, sorprendida por el repentino ataque. Uno de los tentáculos intentó agarrarla, pero quedó congelado en el aire justo cuando intentaba sujetarla. Mientras caía al suelo, otro tentáculo intentó agarrarla, pero una barrera mágica lo bloqueó rápidamente. Vamos. Tenemos que movernos. Fue Xion quien rápidamente alzó a Emilia en brazos para llevársela, con Meili siguiéndola de cerca. Los ojos de Emilia se quedaron como los de un ciervo deslumbrado por los faros de un coche cuando la levantaron. ¿Tú? ¿Por qué estás aquí? Solo Subaru puede. Xion se dirigió rápidamente a Lilac. A menos que quieras convertirte en un montón de carne destrozada cuando lo veas, no creo que puedas quejarte ahora mismo. Esa perra tiene que morir primero. Emilia volvió a mirar la masa de tentáculos que no dejaba de crecer y llenaba el pasillo. ¿Pero por qué? Yo también fui terrible. Lilac volvió a transformarse en Xion. La gente no es tan mala como crees. Y tú tampoco eres tan mala como crees. Solo estás herida, dijo Xion con una voz extrañamente tranquilizadora. Emilia siguió mirándola fijamente, con la confusión aún reflejada en su rostro. Aunque cerró la boca y no pronunció palabra, comprendió perfectamente lo que Xion le decía, aunque no pudiera expresarlo con palabras. Xion volvió a transformarse en Lilac. ¿Ya terminaste de quejarte? Bien. Ahora tenemos que lidiar con esta perra y. Mierda. El pasillo se vio envuelto en llamas negras. Los tentáculos dieron paso a un enorme dragón negro cuya presencia consumió todo el pasillo. Aluma. Emilia extendió las manos hacia adelante, creando una poderosa barrera de hielo que resistió las llamas. ¿Dónde está Subaru? ¿Dónde está todo el mundo? Gritó Emilia mientras sujetaba la barrera. Lilac se recompuso y bajó a Emilia. Beatriz se llevó a Subaru y salió corriendo. La verdad es que fue una decisión inteligente. Las criadas salieron disparadas hacia el techo, así que espero que estén bien. Roswaal estaba en medio de todo eso, pero supongo que un tipo como él está bien.
Ahora mismo nuestra principal preocupación es esa bruja, explicó Lilac. Emilia asintió lentamente, lanzando una sola mirada al elfo antes de concentrarse en la barrera, incluso mientras las llamas caían. De vuelta en el pasillo, la masa de tentáculos, ahora en su mayoría carbonizados, permanecía a su alrededor mientras Capella se encontraba en el centro de la devastación. Esos molestos pedazos de carne. Ese tipo sigue dándome problemas, miró a su alrededor. Y el resto salió corriendo. Gimió mientras su cola se desenrollaba de alrededor de sus hijos restantes, protegidos de su ataque por sus propias escamas. Los tres estaban muy atentos y notaron que la presencia de su líder era algo muy positivo. ¿Qué? Sorprendidos de verme. ¿No deberían estar agradecidos por la visita sorpresa de su madre? Les preguntó en tono burlón. Por supuesto, estamos abrumados, mamá, dijo la asesina que empuñaba el bastón mientras inclinaba la cabeza. Sí, sí. Gracias por la ayuda, dijo Jacob, inclinando también la cabeza, al igual que el espadachín. Capella los examinó a todos con una sonrisa serena. Claro que sí. ¿Qué madre sería si no ayudara a mis hijos en apuros? Comenzó a caminar lentamente hacia ellos, hasta que agarró a Jacob por la cara. Sobre todo cuando parece que no paran de meter la pata y causarme problemas. Su voz dio un giro repentino, casi como un gruñido. Es como si varios de mis otros hijos hubieran muerto en lo que debería haber sido una simple misión, para capturar a dos niños lisiados que se habían escapado y eran unos auténticos despojos. Jacob temblaba entre sus brazos, con los ojos muy abiertos mientras luchaba por mantener la compostura. Capella siguió mirándolo fijamente a los ojos. ¿Tienes algo que decirle a mamá? ¿O tu boca también es inútil? Yo los atraparé, y me encargaré de ese mocoso molesto de mirada desagradable, respondió Jacob, con un tono de veneno evidente en su voz. ¿Ah? Me gusta cómo suenas. Haces un buen trabajo así. De acuerdo, ella lo soltó, lo que provocó que Jacob retrocediera tambaleándose, a pesar de que era considerablemente más alto que ella. Miró a su alrededor. Yo me encargaré de los restos de carne del elfo y el medio elfo. Ustedes intenten limpiar el resto. Pueden con eso, ¿verdad? Los restos de carne del payaso deben estar en mal estado. Podemos con eso, dijo el asesino que blandía la espada. Bien, ahora haz que mamá se sienta orgullosa. Ya estoy bastante decepcionada hoy, dirigió una mirada hacia los cadáveres de los dos asesinos muertos, antes de dejar de prestarles atención. El grupo se separó rápidamente para perseguir a su presa, decididos a completar la tarea para la que habían venido. Rem gimió mientras recuperaba lentamente la conciencia. El golpe de Capella, que la estrelló contra uno de los pisos superiores de la mansión, fue lo suficientemente fuerte como para hacerla perder el conocimiento, aunque solo fuera por un instante. Se incorporó, aferrándose aún a su masa. Subaru. Marika. ¿Dónde estás? Rem jadeó bruscamente al ver a Ram inconsciente a poca distancia, con el cuerpo magullado y lleno de moretones. Sí. Rem se apresuró a acercarse y aplicó rápidamente magia curativa a su hermana caída. Te levantaré enseguida, no te preocupes. Ram permaneció inconsciente mientras Rem aplicaba su magia. Mientras tanto, Rem solo sentía una rabia cada vez mayor. Maldita sea la secta de las brujas. Me quitaron mi casa, me quitaron mi identidad, me quitaron al hombre que amaba. Y ahora intentan quitármelo otra vez. Intentan quitarme todo otra vez. Su cuerno casi surgió de la furia misma. Solo la necesidad imperiosa de concentrarse en curar a Ran lo impidió. Aún así, la rabia bullía en su interior. Los mataré. Los haré pedazos. Yo sé que cometí errores, pero esta vez no lo haré. A cualquiera que quiera hacerle daño a Subaru. Los mataré. Después de 2 minutos, los ojos de Ran comenzaron a abrirse lentamente. Rem. ¿Estás bien? Preguntó. Ram. Sí. Rem está bien. El herido eres tú. Ram no dijo nada por un momento mientras Rem seguía curándola. Tenemos que volver a ayudar a los demás, dijo Ram, intentando incorporarse lentamente. No podemos dejar que nadie muera. Si lo hacemos. Rem examinó a Ran con cautela, pero luego asintió con la cabeza. Tienes razón.
Tenemos que deshacernos de ellos. Antes de que lastimen a Subaru. Bueno, primero tendrán que pasar por delante de nosotros. Entonces entraron en la habitación dos figuras. La asesina que empuñaba un bastón y el asesino que blandía una espada maldita. Ram y Rem se prepararon para luchar. ¿Crees que puedes luchar en esas condiciones?, preguntó el espadachín. Bueno, esta limpieza debería ser fácil, dijo la mujer, alzando su bastón. Ambas hermanas se pusieron tensas. No estaban en condiciones de enfrentarse a ellas solas. Pero sabían que tenían que intentarlo. Mientras se preparaban para atacar, la mitad de la sala se llenó repentinamente de explosiones mágicas. Luces rojas, azules, verdes y amarillas surgieron en rápida sucesión cuando ambos asesinos fueron lanzados hacia adelante. El hombre aterrizó de pie, apoyándose en la pared. Su físico superior, forjado durante su época de combatiente en primera línea, le ayudó. La mujer no tuvo tanta suerte. Fue arrojada al suelo, golpeada y quemada mientras luchaba por levantarse. Roswaal apareció desde el otro extremo de la habitación, con su característica sonrisa en el rostro. ¿Te importa si me uno?, preguntó. Los ojos del espadachín se abrieron de par en par. Tú deberías estar agotado después de enfrentarte a madre. Entonces me subestimaste, como hacen muchos, replicó Roswaal, aún sonriendo. Entonces Rem blandió su maza contra el hombre, obligándolo a defenderse. Normalmente, él habría podido esquivarla para asestarle un golpe letal con su espada, pero Ram apoyó a su hermana, lanzando ráfagas de magia de viento que cortaban el aire, limitando sus movimientos y obligándolo a concentrarse en defenderse del ataque de Rem. La asesina que blandía el bastón intentó levantarse, apoyándose sobre sus rodillas. Me temo que no puedo dejarte hacer eso. Roswaal se paró frente a ella, su cuerpo sostenido por su propia magia Yang. La mujer jadeó e intentó pronunciar un conjuro. Pero Roswaal fue más rápido. Un rayo brotó de sus dedos, envolviendo a la mujer en su letal abrazo eléctrico. Ella gritó mientras su cuerpo se convulsionaba y se retorcía, su carne y órganos ardían. Un segundo después, se quedó en silencio, desplomándose al suelo como un cadáver carbonizado. Roswaal se giró para ver cómo los dos Oni se enfrentaban al espadachín. A pesar de sus heridas, ambos juntos lograron mantenerlo concentrado en la defensa, sin poder derribar a ninguno de los Oni mientras Ren lo atacaba con toda su fuerza, cuerno incluido. Aunque confiaba en que podrían superar el empate, sabía que el tiempo apremiaba. Señaló con el dedo la cabeza del hombre. El Jiwad. Un único rayo de luz brotó de la punta del dedo de Roswaal. El hombre alzó su espada para bloquear el rayo mágico, interceptándolo apenas a tiempo. El Furia. 3 cuchillas de viento conjuradas por Ran lo atravesaron. Una le cortó el brazo, otra la pierna y la tercera el estómago. No fueron lo suficientemente fuertes como para partirlo en dos o cercenarle las extremidades, pero lo hicieron tambalearse y bajar la guardia. Y antes de que pudiera alzar su espada, la maza de Rem le destrozó la cabeza. Emilia, Lilac y Meili corrían por los pasillos. Sus objetivos eran dos. Escapar de Capella e intentar encontrar a Subaru. Oye, Meili, tú la conoces, ¿verdad? ¿Qué nos puedes contar sobre lo que esa bruja puede hacer?, le preguntó Lilac a la ex asesina que estaba a su lado. Mamá, yo no lo sé todo. Y nunca la he visto hacer cosas tan exageradas, pero puede controlar la carne, los huesos y los cuerpos como quiera. También puede hacerlo con cualquiera que toque con sus manos. Incluso puede separar a las personas en diferentes cuerpos y transformarlas en criaturas. Probablemente también pueda hacerlo consigo misma. Meili relató lo que pudo. Sabía que la muerte sería el desenlace más misericordioso si perdía. Si puede hacerlo hasta ese extremo, probablemente esté afectando directamente la moral de una persona, reflexionó Lilac mientras consideraba sus opciones. Emilia ladeó la cabeza. Quiero decir, lo entiendo, pero ¿qué diferencia hay ahora?, preguntó mientras corrían. Tal vez todo, en realidad. Una leve sonrisa cruzó el rostro de Lilac. Creo que entiendo por qué la muy perra selló mi magia. Esto podría ser divertido. ¿Divertido? Uf, suenas como mi hermana mayor muerta. Meili gimió y negó con la cabeza.
Continuaron corriendo cuando Lilac, de repente, los agarró a ambos por el hombro y los jaló hacia atrás. Un tentáculo colosal con cabeza de león emergió de la pared, bloqueando su avance. El humano. Emilia reaccionó con un instinto inmediato y hostil, congelando el tentáculo por completo antes de que se hicieran añicos. Vaya, parece que al menos uno de ustedes tiene la cabeza bien puesta. Capella apareció, tras haber estado detrás del tentáculo que casi había convertido a algunos de ellos en papilla. Caminó hacia adelante, con la mayor parte de su cuerpo en un estado aparentemente normal, salvo por el hecho de que su brazo derecho se había transformado en una masa de tentáculos, y unas alas de dragón y una cola adornaban su espalda. Meili retrocedió un paso, incapaz de contener el temblor. Lilac estaba tensa pero no asustada, pensando ya en cómo lidiar con el arzobispo de la lujuria. Mientras tanto, Emilia permanecía de pie, igualmente impávida. En su ignorancia y locura, incluso enfrentarse a un arzobispo era un reto que afrontaría sin temor para proteger a Subaru. Quizás incluso valdría la pena convertir a algunos de ustedes en mis mascotas. Todos son lo suficientemente especiales como para ser mis hijos. Podrían darme tanto amor, ¿saben? Sin duda es mejor que pudrirme aquí todo el día. Se burló mientras se acercaba aún más. No. ¿Quién podría amar a alguien tan repugnante como tú? Espetó Emilia furiosa. La única persona a la que amo es Subaru. Declaró con toda sinceridad. Capella la miró fijamente y luego se rió. Guiao. ¿Crees que ese pedazo de carne es tan especial? No es como si te recordara, ni siquiera es la misma persona que conocías. No te conoce. Capella se burló mientras transformaba su otra mano en una masa de tentáculos y su rostro en el de Subaru Natsuki. No eres más que otro pedazo de carne, deseando el rostro de otro pedazo de carne que te gusta. Eres. Morir. El cuerpo de Capella fue entonces congelado instantáneamente y hecho añicos por un simple gesto de Emilia. Incluso Meili y Lilac se sorprendieron por la velocidad con la que el cuerpo de Capella se congeló y se hizo añicos. Capella se recompuso rápidamente, pero en cuanto lo hizo, atacó con sus numerosos brazos tentaculados, rematados con cuchillas y navajas, mientras se burlaba. Grrr. O tal vez eres un juguete demasiado roto para serme útil. Los tentáculos se movían a gran velocidad, empujándolos hacia atrás mientras Emilia creaba una barrera de hielo. Emilia, si puedes contenerla un poco, creo que podré darte la oportunidad de acabar con ella, declaró Lilac. ¿Qué? ¿Sí? Puedo hacerlo. Tiene que morir. Se burló de Subaru. Quiere hacerle daño a Subaru. La voz de Emilia recuperó su tono desquiciado. El hielo y el frío la envolvían, con la apariencia de una verdadera bruja de la glaciación. Aunque en esta situación eso era una ventaja, otorgándole una locura peligrosa de la que incluso un arzobispo del culto de la bruja debía desconfiar. Sí, todo eso, añadió Lilac. Capella lanzó sus tentáculos hacia adelante. Una masa de carne que se duplicaba y cambiaba constantemente, amenazando con enredarlos a todos mientras intentaba atraparlos en sus garras o cortarlos en pedazos. Para Emilia, la solución era sencilla. Una ola de frío surgió de ella, congelando muchos de sus tentáculos y destrozándolos apenas un segundo después. El hielo se formó en el suelo, las paredes y el techo, extendiéndose lentamente hacia afuera mientras el pasillo se sumergía rápidamente en lo que parecía ser el invierno. Capella dio un salto hacia atrás, alejándose del invierno que se avecinaba, mientras volvía a extender las manos hacia adelante. Grrr. ¡Qué pedazo de carne tan molesto! 4 tentáculos se extendieron hacia Emilia, cada uno rematado con la cabeza de un león. Aunque Emilia creara una barrera, los tentáculos la atravesarían sin problemas. Pero cada uno de los 4 tentáculos fue cortado antes de que pudieran alcanzar a Emilia. ¿Qué? ¿Eh? Capella y las demás chicas se quedaron en estado de shock cuando aparecieron 8 soldados de hielo entre Capella y Emilia, cada uno con la imagen de Subaru Natsuki. Oh. ¿Eres ese tipo de chica? ¡Qué asco! ¡Guiaa! Capella se rió mientras creaba más tentáculos con cabeza de león que destrozaban a los soldados de hielo con facilidad. Emilia retrocedió, congelando el primero de los tentáculos al acercarse. Mi Subaru no muere tan fácilmente. Exclamó mientras los soldados de hielo se reformaban rápidamente, cortando los tentáculos restantes.
TSK, de verdad eres un repugnante pedazo de carne rota. Gritó Capella mientras extendía las manos hacia un lado, lanzando tentáculos contra las paredes. Mientras eso sucedía, el hielo y el frío seguían envolviendo a Emilia, quien continuaba mirando a Capella con absoluto desprecio. Todo el pasillo comenzó a temblar, cuando dos tentáculos colosales con cabeza de dragón irrumpieron a través de las paredes, apareciendo a ambos lados de Emilia. ¡Emilia! ¡Cuidado!, gritó Meili. Pero al medio elfo no le importó. Dos soldados de hielo interceptaron cada tentáculo colosal. No pudieron detenerlos, pero lograron ralentizarlos lo suficiente antes de que se hicieran añicos. Aluma. Dos enormes picos de hielo aparecieron bajo ambos tentáculos, atravesándolos. Capella se transformó entonces en un dragón negro y desató una torrencial ráfaga de fuego negro directamente hacia Emilia. Aluma. Pero Emilia aún tenía maná de sobra. Incluso con su hechizo, había reunido maná para una demostración de magia verdaderamente colosal que chocó directamente con las llamas del dragón. Una lanza gigante de frío salió disparada, atravesando las llamas de Capella antes de estrellarse contra el dragón. Al atravesar a la criatura, ésta lanzó un único grito mientras el hielo comenzaba a envolverla rápidamente, casi congelándola por completo. Meili solo pudo murmurar, asombrada por la fuerza mágica pura. Capella rápidamente hizo estallar su propio cuerpo, esparciendo su sangre y vísceras a su alrededor mientras se reformaba, aunque gran parte de su masa había quedado congelada por el ataque de Emilia. Un pequeño pedazo de carne lujurioso y trastornado. Gritó Capella. Bingo Lilac murmuró una de sus palabras prestadas mientras encontraba la oportunidad para lanzar su hechizo. Un único destello de luz brotó de sus manos mientras Capella retrocedía tambaleándose, agarrándose la cabeza con una mano. ¿Qué acabas de? ¡Aléjate!, gritó mientras de repente comenzaba a agitar los brazos, sus extremidades transformándose en tentáculos y varios apéndices mientras una expresión de angustia y miedo se reflejaba en su rostro. Que te diviertas con esa pesadilla, se burló Lilac. Meili se quedó inmóvil, mirando fijamente a Capella, sumida en un pánico absoluto. Ni siquiera sabía cómo asimilarlo. Para Emilia, no había nada que considerar. No sentía compasión alguna por la angustia del arzobispo. Había cometido el pecado capital de amenazar a Subaru. Por lo tanto, su existencia era intolerable. Morir. El cuerpo de Capella quedó cubierto de hielo, un hielo gélido que rápidamente se extendió por todo su cuerpo, congelando carne, sangre y huesos hasta lo más profundo de su ser. Era una sentencia de muerte incluso para ella. Aún estando inmersa en su pesadilla, una parte de Capella sintió el peligro mientras su mirada se agudizaba y el hielo se extendía por su rostro. Cuando estaba prácticamente congelada, su cuerpo explotó. Trozos de carne, sangre y hueso cubrían el pasillo. Todo se había congelado en un instante, sin dejar aparentemente rastro del arzobispo de la lujuria. Emilia seguía temblando, con los ojos entrecerrados, mirando fijamente el lugar donde Capella había estado de pie. ¿Di la mataste?, preguntó Meili, insegura de lo que había ocurrido durante los últimos segundos de la pelea. No estoy segura, dijo Lilac, sin dejar de vigilar. Esperaron un minuto, para ver si había alguna señal de Capella. Pero no había nada, solo el silencio del aire gélido que soplaba por los pasillos. Lilac se transformó en Shion y se acercó lentamente a Emilia, que permanecía casi inmóvil como una estatua. Le tocó suavemente el hombro a la semielfa. Vamos, tenemos que ponernos en marcha. Busquemos a Subaru. Subaru recuperó el aliento, apoyándose contra la pared mientras respiraba con dificultad. Miró rápidamente a su alrededor. Mierda. Emilia. Shion. Ram. Meili. ¿Dónde están? Lograron escapar, al menos la mayoría. No puedo hablar por el payaso, pero lo son y pueden sobrevivir al golpe que recibieron y vi que los demás también escaparon. Subaru dejó escapar un suspiro de alivio. Oh, bueno, eso es bueno. Se apoyó contra la pared mientras reflexionaba sobre la situación. ¿Qué demonios? ¿Puede hacer todo eso? ¿En serio no tiene límites? Beatrice dejó escapar un profundo suspiro. Las autoridades son problemáticas. Violan descaradamente las leyes del mundo y no obedecen ninguna de sus reglas.
En teoría, la manipulación biológica podría lograrse mediante el agua y la magia Yan, pero la suya va muchísimo más allá, supongo. Empriestella adoptó la forma de un dragón gigantesco y creó toda clase de bestias terribles. ¿En serio? Entonces, ¿cómo la matamos? Preguntó Subaru. Betty no puede decirlo. Aunque, en teoría, si la aniquilamos por completo, debería morir. Pero si bien Betty podría hacerlo, podría ser problemático. La semielfa también podría tener un hechizo para lograrlo, si es que lo consigue. Pero supongo que sería arriesgado, explicó Beatrice. Subaru gimió y golpeó la pared con la mano. Maldita sea, bueno, si valora su vida, al menos debemos intentarlo. Quizás sea suficiente para ahuyentarla. Beatriz lo pensó un poco más. Podría intentar encerrarla en un lugar aislado, pero podría ser difícil capturarla adecuadamente. Nada es fácil, ¿eh? Respondió Subaru. No es así, supongo que nosotros. Beatriz se dejó de hablar cuando de repente levantó un escudo mágico. Una andanada de magia negra atacó su escudo. ¡Ja! Miren a quien encontré. Jacob se burló mientras se acercaba sigilosamente a los dos. ¡Mierda! Tú. ¿No puedes simplemente bajarte? Gritó Subaru mientras se levantaba. TSK, no hasta que te ponga a ti y esa loca medio demonio en vuestro sitio. Que, por cierto, va a ser en el suelo. Se rió entre dientes mientras una magia negra, como agua, se arremolinaba alrededor de su brazo. Uf, tú también puedes conseguir mejores frases, ¿sabes? Replicó Subaru con amargura. Beatriz se preparó una serie de cristales violetas mientras se paraba frente a Subaru. Aléjate o te borraré de la existencia. Así que tú eres ese gran espíritu Yin que tenía el mocoso, ¿eh? Pero sabes, apuesto a que después de todo eso no andas precisamente con mucha energía, ¿verdad? Preguntó Jacob con una amplia sonrisa. Me pregunto si incluso un tipo como yo podría vencerte en una pelea cuerpo a cuerpo. No es que ese chico que está detrás de ti vaya a ser de mucha ayuda. Jacob levantó la mano lentamente. Jacob Survak, la lluvia de la muerte. Beatriz se chasqueó la lengua una vez, consciente de que su maná se estaba agotando. En los últimos años no se había centrado precisamente en acumular maná más allá de lo necesario para sobrevivir. Por lo tanto, no pudo actuar con toda la potencia que normalmente sería capaz de demostrar. Beatriz, gran espíritu Yin. Ella seguía siendo una niña de este mundo y respondió como era costumbre. Creo que he dado en el clavo. En ese caso Ulbelsa. Gritó Jacob mientras lanzaba una andanada de hechizos ardientes con forma de flecha negra que volaron hacia Subaru y Beatrice. Beatrice contraatacó disparando sus propios cristales de maná, antes de levantar una barrera defensiva. Los cristales y las flechas chocaron en el aire, y la magia que se unía creó una cacofonía de luz entre ellos. ¡Albelsa! Gritó Jacob mientras una niebla negra brotaba de su mano y se extendía hacia adelante. Ese hechizo es realmente molesto. Beatrice no tuvo más remedio que levantar una barrera antimagia alrededor de ella y Subaru, cancelando los efectos del hechizo de Jacob en un radio a su alrededor. Es un tipo problemático, sabe muy bien cómo luchar contra un espíritu y un mago, de hecho, murmuró Beatriz. ¿Entonces qué hacemos? Preguntó Subaru. De lo contrario, va. Antes de que Subaru pudiera terminar su frase, la nube negra que los rodeaba se disipó. Jacob apareció en ese instante, lanzándose contra la barrera antimagia con un gran cuchillo en la mano, apuntando directamente a Beatrice. Atrás. Subaru apartó a Beatrice de un empujón antes de que el cuchillo de Jacob pudiera atravesarle la cabeza, y la barrera antimagia se hizo añicos al hacerlo. Subaru dejó escapar un gemido cuando el cuchillo se deslizó por su hombro, salpicando sangre carmesí. ¡Gruag! Gritó Subaru mientras retrocedía. PFF, buena parada. Se burló Jacob. Subaru. Gritó Beatriz. Con una mano sostenía el cuchillo, mientras que en la otra un líquido negro y ardiente se acumulaba y se arremolinaba a su alrededor. Beatrice intentó lanzar otro hechizo, pero proyectiles de magia negra rodearon a Jacob y salieron disparados. Letales por su potencia, desequilibraron a Beatrice y Subaru. Beatriz recuperó el equilibrio primero y le lanzó varios cristales mágicos, que Jacob esquivó con una velocidad antinatural.
Subaru retrocedió lentamente, sujetándose el hombro herido mientras observaba cómo continuaba la pelea. Beatrice era la maga más poderosa, pero también tenía que preocuparse por Subaru y por su suministro de maná. Pero este tal Jacob es un luchador. Supongo que es un peleador de larga distancia, pero también se desenvuelve bien en el combate cuerpo a cuerpo. Jacob continuó lanzando hechizos que parecían un líquido negro ardiente. Cada uno provocaba una respuesta defensiva de Beatrice. Del mismo modo, Beatrice seguía lanzando sus cristales ninja cuando podía, con cuidado, precisión y cautela. Ambos luchadores poseían hechizos que solo requerían una buena conexión para decidir el resultado del combate. La magia ardía y estallaba entre ellos. Salvaje, caótica y, sin embargo, precisa. De vez en cuando, Jacob lanzaba una llamarada de magia negra ardiente contra Subaru, distrayendo a Beatrice y obligando a Subaru a mantener la distancia. Maldita sea. Voy a ser inútil otra vez. Subaru se gritó a sí mismo mentalmente mientras se alejaba cada vez más de la pelea. Tiene que haber algo, cualquier cosa que pueda hacer. Continuó observando cómo los dos parecían atrapados en un punto muerto de magia del agua y del yin. Si tan solo tiene un momento, si puedo comprarle un solo momento entonces puede ganar. Sé que puede. Y así, Subaru hizo lo único que creyó posible. Volvió a la carga de inmediato, precipitándose hacia la batalla como un loco. Jacob y Beatrice notaron su avance desquiciado. El espíritu tenía una expresión de horror en el rostro, mientras que el asesino mostraba una expresión de regocijo sádico. Disparó varias flechas mágicas de líquido negro ardiente contra Subaru, cada una prometiendo dolor y muerte. Subaru esquivó por poco los primeros disparos, corriendo ágilmente a su alrededor. Hasta que una de las flechas que parecía que iba a fallarle se desvió y se clavó en el costado de su pierna. Grau. Subaru cayó al suelo a unos 2 metros de la batalla, sintiendo que su pierna ardía por la magia ácida. El dolor era tan intenso que su visión se nubló en un remolino violeta y negro. ¡Maldita seas! Oyó gritar a Beatrice con furia mientras varias explosiones violetas llenaban su visión distorsionada. ¡Maldita sea! Inútil. ¿Eso es todo? Se enfureció consigo mismo el sentir que le ardía la pierna. El terror de lo que intuía que sería una muerte inminente lo invadió por completo. No quiero morir otra vez. No quiero que vuelvan a sufrir. Solo quiero que el dolor pare. Solo quiero que dejen de morir. Solo no quiero sufrir. Era un pensamiento irracional, un deseo nacido de los instintos humanos naturales. Un miedo que había reprimido, pero que aún sentía con intensidad. Todavía tenía miedo a morir. Aún mientras agonizaba en el suelo, su visión comenzó a aclararse lentamente en su interior. Podía ver a Jacob y a Beatrice, aún enfrascados en su duelo mágico, solo que el espíritu Yin ahora estaba más frenético, bombardeando las defensas del asesino con sus cristales mientras éste luchaba por encontrar una abertura, o al menos resistir. ¿Puede terminar ya esta pesadilla? Subaru sintió que se le oprimía el pecho, su cuerpo de repente se sentía pesado como el plomo. Un cansancio intenso lo invadió. Y entonces un agujero le atravesó el pecho a Jacob. Una fuerza invisible lo había desgarrado como un puñetazo de una fuerza sobrehumana. ¡Cuac! Exclamó Jacob, tambaleándose hacia atrás, con los ojos muy abiertos por la confusión. Entonces, su cuerpo fue envuelto en una luz violeta que cayó sobre él en forma de una docena de cristales. Su cuerpo se cristalizó y luego se hizo añicos, desvaneciéndose en la nada. Subaru. Estás herido, idiota. Beatrice corrió hacia él presa del pánico, aplicando rápidamente magia curativa para contrarrestar los efectos de Belsa. Subaru se sentía débil, con los párpados pesados. Sorprendentemente pesados, la verdad. Pero el dolor empezó a disminuir en cuanto Beatrice comenzó a curarlo. De hecho, cesó incluso antes. Las lágrimas llenaban los ojos del espíritu rubio. No llores, estaré bien. Subaru levantó lentamente su mano hacia su rostro y secó las lágrimas de sus ojos. Entonces sintió que se quedaba dormido, y de repente todo su cuerpo se sentía increíblemente cansado. Todo estará bien. A una distancia considerable de la mansión, una masa de gusanos rojos emergió del suelo.
Se retorcían y se movían como si estuvieran perdidos y confundidos antes de empezar a crecer, y crecer, y crecer, antes de unirse en una masa roja enfermiza que finalmente se convirtió en el cuerpo del arzobispo de la lujuria, Capella Emerelda Lugúnica. Dejó escapar un gemido al caer al suelo, apoyándose sobre manos y rodillas. Con un gruñido de frustración y un fuerte gemido, golpeó el suelo una vez, aún temblando. Maldita sea, esos malditos restos de carne. Casi me muero. Sus ojos ardían de rabia y humillación, pero también de desorientación. El dolor físico no solía ser un problema para ella. Su sangre de dragón lo mitigaba en parte, pero también su autoridad, que la ayudaba a sobrellevar la mayor parte del dolor que sufría. Sin embargo, esto era diferente. Puramente psicológico. Se había entrenado para sobrellevar la confusión mental, que suponía dividirse en cuerpos y seres conscientes distintos. El problema radicaba en la pérdida de gran parte de su masa. Eso disminuyó su conciencia, la redujo, la convirtió en algo inferior. De este modo, al quedar reducida a meros restos de carne, quedó en un estado de semiconciencia, al borde de la muerte, hasta que finalmente pudo regenerarse a salvo. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Pateó el suelo. Se sentía frustrada por su pérdida, por todo el esfuerzo invertido en vano, por la pérdida de sus valiosos hijos, bienes que podría haber aprovechado. Y lo peor de todo, se sentía completamente humillada. Sois restos de carne podrida. Gritó en la noche. Tras dejar que su frustración estallara con aquel grito, se recompuso rápidamente, su postura se puso rígida antes de que finalmente se relajara. Si Meili está con el resto, y si ese elfo que usa artes oníricas vuelve a estar en plena forma, entonces tendré que dar por perdidas mis inversiones. Ella no era de las que seguían echando más y más recursos al fuego solo porque ya lo había hecho. Entonces tendré que dejarlo pasar, está bien. Entonces, comenzó a volar hacia la noche, con la forma de un pájaro. Tenía toda la intención de vengarse. Pero podía ser muy paciente con la venganza y no veía la necesidad de crear una trituradora de carne de inmediato. Así que, por ahora, Capella huyó en la noche. Solo regresaría cuando realmente sintiera que estaba lista. Se sentía cansado. Te amo. Se sentía en paz. Te amo. Sentía que, por fin, la herida estaba cicatrizando. Te amo. Sentía que estaba donde debía estar. Te amo. Pero algo, una voz, más allá de las proclamaciones de amor que lo consumían, que lo inundaban, que lo consolaban, había algo más que se acercaba. Ya no quiero sufrir. Ya no quiero sentir dolor, no lo quiero. Me duele. Me duele. Me duele. Que pare. Que pare. Por favor, que pare. Solo quiero que todo esto pare. Simplemente no quiero sufrir. Sentía que se acercaba, esta presencia, esta agonía. Y entonces despertó. Subaru abrió los ojos y se quedó mirando un techo que le resultaba familiar. Yo. Por un instante pensó que su punto de control podría haber sido reiniciado de alguna manera, tal vez hasta el inicio del día. Pero entonces se percató de los rostros que llenaban su campo de visión. Emilia, Beatriz, Remisión. Subaru. Subaru-kun. Estás despierto. Emilia y Rem lo abrazaron rápidamente entre ellas. Ah. Déjame pasar. Él era mi contratista. Insistió Beatriz, subiéndose a su regazo. Subaru miró a su alrededor. Sentía todo el cuerpo dolorido, pero extrañamente descansado. ¿Ganamos?, preguntó. Shion sonrió, de pie a poca distancia. Sí, ganamos. Subaru exhaló un suspiro de alivio, reclinándose en su asiento. Su mirada se posó entonces en las chicas que lo rodeaban, las cuales lucían sonrisas radiantes y felices. Pero una obsesión empañaba sus ojos. Ahora tengo que lidiar con esto, ¿no? Se recostó, mirando fijamente al techo. Creo que eso puede esperar un día.